Pues hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este Árboles Financieros Live, donde estaremos tratando y vamos a hacer esto, tratándolo de hacer pues cada semana. A ver qué tal, pues respondiendo dudas, respondiendo a cualquier situación que podamos ayudar o que podamos ayudarles para crear, con el fin de crear pues más cultura financiera, de liderazgo, más cultura y conocimiento acerca de economía para México y para Latinoamérica. El chiste es poder ayudar a salir de deudas, a mejorar nuestra administración financiera de un modo u otro. Y esto surge sobre todo por la necesidad que he visto, que hemos visto platicando con amigos en algunas conferencias que me han invitado a dar a través de Zoom y a través de plataformas digitales con esto de la pandemia. Y precisamente con esto que ha sucedido el coronavirus, y las asesorías que me han tocado dar financieras, pues hay mucha necesidad y hay mucha falta de conocimiento acerca del tema financiero. Ahora, este no es un caso que haya sido exclusivo o que yo sea el indicado tal vez para poder hablar de ello, que yo sea el experto. No, simplemente soy una persona que hace 4 o 5 años pasó por un momento también difícil, aunque yo un diplomado en finanzas, pues así fue, en mis finanzas personales fue un poco complicado esto y lo aprendí hace 4 o 5 años. Empecé con un sistema de administración financiera personal y en mi familia que me ha llevado a una mejor administración, libertad financiera, una paz financiera actualmente en mi vida personal, en mis familias, y obviamente se ha repercutido en el negocio. Entonces vamos a hablar de finanzas, tanto personales como finanzas para emprendedores, como finanzas de todo tipo, finanzas, liderazgo, que es algo muy importante. Vamos a hablar acerca también de cosas y situaciones emocionales que son importantes, porque el 80% de tu situación financiera depende de tu situación emocional, de tu alma, de lo que pasa dentro de ti. Entonces, todo esto es muy importante conocerlo, es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a estar tratando muchos de esos temas aquí en este Árboles Financieros TV o Árboles Financieros Live. Entonces, gracias si lo estás viendo, comparte este video. Vamos a estar hablando de todo esto. Entonces, esperamos estar por aquí todos los martes. Vamos a estar definiendo la hora, las fechas y todo. Y muy probablemente también tengamos invitados expertos hablando sobre estos temas y sobre muchas otras cosas más. Entonces, pues muchas gracias por esto. Y hoy quiero hablarles de 3 cosas sobre todo. Algo que ha surgido en esta pandemia, algo que ha surgido a lo largo de esta situación por la que estamos pasando todos nosotros, pues es que ha surgido muchas emociones que se han levantado en nuestras vidas y en las vidas de muchos, con los que se ha hablado. A unos les ha ido muy bien, a otros no les ha ido tan bien en este tema financiero y con la parte de la pandemia. Algunos han perdido trabajo, otros han perdido clientes. Y en general estamos pasando en México y en Latinoamérica, estamos pasando por situaciones económicas pues apremiantes, no graves, o tal vez se pueden agravar más si es que no tomamos las decisiones financieras correctas. Ahora, punto muy importante, no debemos de dejar esto en las manos solamente del gobierno. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de tomar decisiones en nuestras vidas el día de hoy, sin importar lo que está pasando alrededor, para que sin importar las decisiones que se tomen en el gobierno, que si nos afectan, ya entraremos en ese tema, pero que nos afecten lo menos posible y que no podamos depender de ello ante las crisis, sino que al revés podamos salir adelante a través de las crisis. Entonces hay 3 puntos que quiero tratar que podemos aprovechar en medio de esta pandemia, de esta situación que estamos viviendo. Y el primero es no tener miedo, no temer. Así es. Es una situación donde apremiante, donde tal vez nos cause mucha incertidumbre, nos cause mucho el no saber lo que viene en un futuro cercano, qué va a pasar a lo mejor este mismo mes de febrero o el mes de marzo o yo qué sé, no sabemos, y eso a veces nos causa muchísimo temor, nos causa insatisfacción, nos causa una ansiedad que se convierte en miedo. Y hoy lo primero que quiero que sepas es no temas, no tengas miedo. Eso es lo principal, no tener miedo y no asustarnos
por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es lo principal y es lo que podemos empezar a hacer. Ahora, pues es muy fácil decirlo, es muy fácil decirlo aquí frente a una cámara, decirlo frente a un micrófono, pero pues hacerlo es lo que en verdad cuesta. Y ahora yo te voy a decir algo que he aprendido, que me ha ayudado. No te puedo decir que siempre lo he aplicado, lo trato de aplicar siempre y cada vez más en mi vida, porque me acuerdo cuando paso situaciones de incertidumbre o de temor, trato de acordarme de esto y empiezo y trato de aplicarlo. Pero una de las principales cosas es que el miedo no se va a quitar solo, o el miedo no se va a quitar por arte de magia, el miedo no se va a quitar solamente porque digas no tengo miedo o no quiero tener miedo. No, la única forma que yo he visto, que he aprendido en que podemos quitarnos ese miedo, en que el miedo se puede hacer a un lado, es dando pasos hacia adelante. ¿Qué me refiero con esto? Es decir, que moviéndote, poniéndote en acción. Es decir, el miedo lo que hace y una de las funciones principales del miedo es que el miedo nos paraliza. El miedo nos detiene de nuestras acciones. El miedo nos detiene de lo que debemos realmente hacer y de lo que debemos llevar a cabo en nuestras vidas. Pero la única manera en que podemos quitar y hacer un lado ese miedo es poniéndonos en acción. Voy a dar un ejemplo. Si tú perdiste tu trabajo y tienes miedo de qué es lo que va a pasar, no tenías ahorros, o no, la única manera en que vas a perder miedo es ponerte a buscar chamba ya. Necesitas hacer algo y buscar trabajo, buscar algo. Entonces tienes que ponerte a buscarlo ya, de una manera rápida. Entonces, si tú te detienes por ese miedo de chin, ¿y ahora qué voy a hacer? Y no puede ser que no lo voy a lograr, no voy a hacer esto, no voy a hacer el otro, pues te vas a quedar paralizado y el miedo va a ir incrementándose. Pero la forma en que podemos disminuir el miedo al máximo en nuestras vidas es dando pasos, es llevando a cabo la acción. Y para esto leí una historia en un libro que se llama Los negocios y la Biblia, de un rabino que es muy exitoso en los negocios. La vida de los judíos es muy interesante porque a los judíos les va muy bien los negocios, al igual que los árabes. Entonces, leyendo una parte de esto, de hecho hay otro libro de árabes que se llama El hombre más rico de Babilonia. Entonces, aprender de todas estas situaciones es importante. Pero bueno, lo principal o lo que quiero comentarles aquí es que este rabino, este hombre de negocios que se llama Daniel Lapin, hablaba acerca de la historia de Moisés, que todos conocemos de esa película que pasan siempre en Semana Santa, que abre el mar con su vara y todo esto, ¿no? Y que pasa el pueblo de Israel y cruza el mar. Pero lo que no pasa en las películas, dice, es algo que en la tradición judía se habla mucho, y eso es que Moisés no solamente no levantó la vara y se abrió el mar, no, Moisés tuvo que avanzar y avanzar a través del Mar Rojo, y probablemente el mar no se había abierto hasta que a Moisés, y eso lo dice la tradición por todas lo que y los libros que giran alrededor del Éxodo y todo esto, que a Moisés le llegó el agua del mar hasta el cuello literal. Y muchos nos sentimos así en este momento, nos está llegando el agua al cuello, ya no sabemos hasta dónde está, hasta dónde podemos llegar. Y ¿saben qué? Sí, efectivamente, así nos sentimos, así estamos, pero si Moisés no hubiera entrado y no hubiera caminado y no hubiera avanzado hasta que le llegara el agua al cuello, el mar no se habría abierto. Entonces, probablemente para nosotros también, y la analogía que quiero hacer aquí es que nosotros tenemos que avanzar también para que las cosas se abran, para que se den las cosas. Si te quedas paralizado, lo único que va a pasar es que te van a alcanzar tus miedos y los enemigos y las situaciones en las que en realidad tú piensas que estás pasando, pero tiene que ser completamente al revés. Tenemos que avanzar, y mientras vamos avanzando se van dando las cosas, ¿sí? Mientras tomes pasos, mientras que no vayas, no hagas y empieces, mira, no vas a ver nada. Entonces empieza. A lo mejor tenemos esta cultura y esta onda de que queremos empezar en lo grande y queremos empezar ya ganando mucho dinero, te queremos empezar en negocios fructíferos inmediatamente, pero no es así. Tenemos que empezar por poco, y es empezar y tomar acción. Entonces, el primer punto de esto es no temer, no tengamos miedo de la situación en la que estamos viviendo, sino al contrario, tomemos acción y tomemos pasos y llevemos a cabo acción. Número 2, el primero es no temer, ¿ok? El número 2 es dejar de quejarnos y empezar a agradecer.
Ahora, ¿cómo está eso? No quiere decir que agradezcamos por esta pandemia o agradezcamos por las cosas que nos pasan mal, sino agradezcamos por lo que en realidad tenemos, ¿sí? Sea mucho, sea poco, para cada quien mucho es algo y poco es otra cosa. No vamos a definir eso ahorita. Pero lo interesante es ser agradecidos al menos por lo que tienes. Tal vez estás durmiendo en una casa, en una cama, o a lo mejor no tienes casa, pero estás rentando, pero y se te está dificultando la renta. Yo no sé la situación por la que estés, pero algo debes de tener por lo cual debes ser agradecido. ¿Y sabes qué pasa cuando somos agradecidos? Nuestro chip mental empieza a cambiar y si nos empezamos a quejar, empieza a cambiar algo en nuestra mente que también empezamos a hacer cosas para poder atraer y llevar a cabo cosas mucho mejores y que vengan mejores resultados en nuestra vida. Entonces, dejémonos de quejar por las situaciones malas que nos pasan, por lo que no tenemos, por aquellas cosas que no están sucediendo como queremos y mejor seamos agradecidos por lo que tenemos el día de hoy, por lo que sí está pasando el día de hoy, por lo que nos ha permitido vivir hasta ahora. Oye, tienes vida, tienes aliento, puedes respirar y eso es bien importante porque mientras puedas respirar, mientras tu corazón esté latiendo, hay esperanza y hay esperanza de poder llevar a cabo proyectos, ¿sí? Y no importa por lo que estés pasando, va a haber una esperanza de poder llevar a cabo cosas. Entonces, por favor, dejémonos de quejar. No quiero, no me gustaría y no quiero escuchar cosas de que me estoy quejando porque me está yendo mal el negocio o me quejo porque me quitaron el trabajo o porque ya no me dan las prestaciones correctas en la empresa. Sí, tal vez tienes que tomar acciones para ver otras fuentes de ingreso, lo que llaman en inglés un side hustle o un negocio aparte, aunque sea pequeño, de venta de lo que sea, de lotes o yo qué sé, pues. Pero es bien interesante eso, deja de quejarte y mejor toma acción, ¿no? Entonces la primera fue no temas, la segunda fue dejemos de quejarnos y seamos agradecidos, seamos bien agradecidos. Y el punto número 3 es aprovechemos este tiempo para transformarnos, ¿sí? Muchas veces escuchamos que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Y yo siempre me he preguntado, pues, ¿dónde están las oportunidades? ¿No? Y porque siempre lo ligamos a temas económicos. Pero sí, aunque sí está ligado a temas económicos, generalmente en las crisis el dinero pasa de manos o cambia de manos, solamente pasa de un lugar a otro, el dinero no desaparece. Pero lo importante es cómo te estás transformando tú en ese momento. ¿Sí? Cómo estás transformando tú tus finanzas. Aprovechemos este momento para llevar a cabo cosas y transformar cosas en nuestra vida que deben de ser, que deben de ayudarnos a cambiar. Aprovechemos a leer más, aprovechemos a pagar tal vez el Netflix y a pagar Disney Plus y todos estos canales y pongamos a leer algo que nos va a ayudar a cambiar ciertas situaciones en nuestra vida, no solo económica, sino también emocional, física, pongámonos ejercicio, levántate más temprano. Aprovechemos este tiempo para transformarnos. Las crisis también nos ayudan a transformarnos. El cambio, la resiliencia, esta palabra que está tan de moda últimamente, debe ser algo que nos debe de ayudar a nosotros para poder ser mejores y cambiar nuestro chip en muchas cosas, cambiar nuestros pensamientos en muchas cosas que a lo mejor teníamos pensadas antes, que la verdad es que no son las cosas correctas y que no nos están llevando a resultados correctos. ¿Cómo puedes medirte? ¿Cómo puedes medir si lo que estás haciendo te está llevando al resultado correcto? Pues por los mismos resultados, por el fruto de los resultados, por el fruto de las acciones. Si el fruto de las acciones, es decir, si tu equipo, si tú eres el coach de un equipo y los resultados son que metes goles, que estás ganando partidos, que estás ganando puntos, que vas a meterte a la liguilla, etcétera, etcétera, pues estás viendo que está funcionando, que tu funcionamiento, que la forma, tu estrategia que estás llevando a cabo está funcionando. Sin embargo, si ves que con los recursos que tienes no estás llevando la estrategia correcta y no estás teniendo los resultados que quieres, pues es momento de transformarnos. A eso me refiero, que tal vez es el momento correcto para transformarnos, para cambiar ciertas cosas en nuestra vida que han estado ahí, latentes, que han estado ahí molestando o que necesitan ser cambiadas, que a lo mejor nunca les habías puesto atención o que ahora con pandemia y con situación de crisis se han agravado o han sido más latentes o solamente han reflejado lo que hay ahí. Entonces, qué interesante es esto. Así es que aprovechemos para transformarnos. Te voy a repetir otra vez, son no temas, no tener miedo.
Dejemos de quejarnos y seamos agradecidos y aprovechemos para transformarnos. Estas son las 3 cosas que yo he aprendido acerca de esto. La primera es la más importante, no tener temor o dejar el temor a un lado. Pero las 3 también son un conjunto. Entonces, te quería compartir esto, te quería dejar esto sobre la mesa, dejar esto en este video, tanto de Facebook como de YouTube. Aprovecho para decirte que te suscribas tanto al canal de YouTube como al podcast, está como Árboles Financieros en ambos, y que te suscribas aquí a Facebook, Carlos Garza, Árboles Financieros, porque vamos a estar compartiendo más acerca de estos temas, más acerca de tips, de consejos. Van a estar invitados que son expertos en los temas y platicando sobre esto, porque la verdad es un tema que necesitamos. Platicando con la universidad, en una conferencia con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la IMEF, que me invitó a dar una conferencia ahí virtual, yo les decía, necesitamos que esta cultura financiera se expanda en México y en Latinoamérica. Y me preguntaban ellos, pues, ¿cómo le podemos hacer para eso? Pues es compartiendo este tipo de mensajes, compartiendo más de la cultura financiera, compartiendo más de cómo hacerle para no salir de deudas, de herramientas, etcétera. Y también, obviamente, haciendo esto pues más divertido y armando las estrategias correctas para que el mensaje llegue a más y más y más gente, pero estamos en el proceso. Así es que si tú estás viendo este video, no importa si lo estás viendo en vivo, si lo estás viendo después, grabado, como sea, muchas gracias por estarlo viendo. Te agradezco enormemente y te agradezco muchísimo por verlo. Te agradecería también que lo compartieras. Es algo que me ha costado mucho, te soy bien sincero, me ha costado mucho el hecho de aventarme a esto, pero bueno, sé que necesitamos hacerlo, sé que necesitamos más cultura financiera, más cultura económica, más cultura emocional en nuestras vidas, más cultura espiritual también, para poder tomar mejores decisiones siempre, en cada momento. Necesitamos sabiduría. De hecho, en el podcast que tengo 31 capítulos que se llaman Quiero Sabiduría, ¿sí? De que los grabamos el año pasado durante la pandemia, en el mes de abril. 31 capítulos donde hablamos sobre sabiduría y sobre qué nos habla mucha sabiduría ancestral y todo esto acerca de lo que es la sabiduría y cómo adquirirla. Y hablamos sobre los proverbios, sobre Salomón, que es considerado uno de los hombres más sabios en el mundo, y sobre muchas cosas y cómo aprender a tener sabiduría. Entonces, y la sabiduría te produce inteligencia, y la inteligencia te lleva a tomar mejores decisiones en tu vida y en la vida de tu familia. Entonces la necesitamos. No estamos exentos de cometer errores. Todos hemos cometido errores. Yo he cometido errores, algunos graves, algunos menos graves, pero el chiste es saber reconocerlos, corregirlos, cambiarlos y llevar a cabo algo en nuestro interior que nos lleve a hacer esos cambios, esa transformación que necesitamos para que tengamos una vida mucho mejor. ¿Sí? Yo creo que Dios quiere que tengamos una vida abundante, quiere que tengamos una vida de placer también. Entonces, es el Dios que yo creo, es un Dios que nos ama y es un Dios que nos quiere a nosotros, nos ama a nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Yo como padre, yo soy padre de una niña de 4 años, yo quiero lo mejor para ella y trato de hacer lo mejor. En esa búsqueda de lo mejor para ella, a veces me he equivocado, a veces he acertado, pero mientras esté en la búsqueda y mientras esté entendiendo más todos estos aspectos, creo que voy a ir encontrando más cómo hacer que ella pueda llegar a su potencial. ¿Por qué no Dios no haría lo mismo con nosotros? Hay veces que no nos da lo que queremos, porque a lo mejor no es exactamente lo que necesitamos para poder crecer y para que desarrollemos nuestro mayor potencial. Recordemos algo, y esto lo aprendí de mi padre hace mucho tiempo, de mi papá. Él me decía, yo soy fanático de los aviones, no sé volar un avión, ¿verdad? Y nunca he volado un avión, nunca he tomado esas clases, pero me gusta mucho los aviones y volar. Cada que me subo a un avión, trato de agarrar la ventana y que esté cerca de las alas. Y el avión, para que pueda salir, para que pueda despegar, para que pueda volar del suelo hacia el cielo, necesita aire en contra. Necesita que el viento esté en su contra. Tal vez nosotros necesitamos algún tipo de viento en contra en nuestras vidas. Tal vez esta crisis ha sido ese viento en contra necesario para que tú empieces a despegar. Tal vez esta crisis ha sido ese viento en contra tan necesario para que tú empieces a transformar tu vida financiera, tu vida económica, tu vida matrimonial, tu vida de algún tipo. Entonces,
cambia la perspectiva de eso. El ser agradecido te va a ayudar a cambiar la perspectiva de las cosas y a verlas desde otro punto de vista para que ahora sí puedas aprovechar y empieces a ser transformado y a transformar las cosas. Pero bueno, así está, los dejo. Muchas gracias. Gracias por seguir este programa, por seguir Árboles Financieros Live. Les recuerdo, estamos en el podcast, ahí en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast. Le puedes decir Alexa, si tienes Alexa ahí en tu casa, Alexa, pon el último episodio de Árboles Financieros Podcast y te va a salir ahí también. O también puedes seguirnos en YouTube, ahí vamos a estar subiendo entrevistas, estos programas y todo. Así es que te agradezco mucho, te agradezco muchísimo por este tiempo. Seguimos en contacto. Déjame saber tus dudas, déjame saber si tienes alguna duda en específico sobre algún tema de finanzas o algo así, te las vamos a responder con mucho gusto. El chiste es abrir un panel, un diálogo aquí y que la cultura financiera se empiece a desarrollar para todos. Entonces, hagamos esto, déjame saber tus dudas. Si estás pasando a lo mejor por una situación también difícil y no sabes qué hacer y te puedo apoyar en algo, esto es gratuito. Abramos esta línea y que podamos estar comunicándonos y poder darte este servicio con todo gusto, poder dar, eso es lo que necesitamos. Si podemos hacer de ayuda para que tú puedas hacer una transformación y tú puedas ser parte de una transformación interna en tu parte financiera, que si necesitas salir de deudas, que si necesitas administrarte mejor, que no sabes hacia dónde van tus gastos, no sabes ni siquiera cuánto ingresas, no sabes cómo llevar un presupuesto. Hay tantas cosas de las que podemos hablar y más de 90 capítulos, más de 70, 80 capítulos ya en el podcast de Árboles Financieros que tú los puedes empezar a escuchar. Y si no, mándanos tu pregunta, tu duda directamente y vamos a estar aquí a través de Facebook. Mándanos tu duda o mándame un inbox, un mensaje aquí en la página de Carlos Garza Árboles Financieros y la estaremos resolviendo conforme pasen los programas en vivo y todo. Y muchas gracias. La neta, en serio, les agradezco mucho por estar aquí. Gracias por verlo. Nos estamos viendo pronto. Ánimo, que vienen mejores tiempos y esto va a estar genial. O sea, creo que para México y para Latinoamérica vienen cosas muy buenas. Solamente hay que empezar a transformarnos y hay que empezar a cambiar nuestra mentalidad y nuestra cultura financiera siempre. ¿Sale? Hasta luego. Gracias, estos Árboles Financieros. Gracias.